Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, decía que esta porción corresponde al momento del Pentecostés, de ese derramamiento fuerte y poderoso del Espíritu Santo, inicialmente sobre aquella iglesia que era de aproximadamente 120 personas en Jerusalén. Estando ellos allí reunidos, se cumple la palabra del Señor, la promesa de Jesucristo nuestro Señor en derramar la promesa de Dios y llenar los corazones de aquellos que buscaban la presencia de Dios, de aquellos que obedecían al mandato de Dios. Pero es bastante curioso, llama mucho mi atención esta porción de la palabra de Dios, en ver cómo la llenura de Dios, el avivamiento que vino sobre estas personas se transforma precisamente en este último versículo. Y con esto quiero decir, el avivamiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas, promocionado o impulsado por la palabra de Dios, es este, amados hermanos, versículo 39: porque para vosotros es la promesa, y para nuestros hijos, y para todos los que están lejos. Un corazón avivado es un corazón obediente a la palabra de Dios. Un corazón que está avivado, un corazón que está ardiendo de fuego y de amor por Dios, es un corazón que obedece a la palabra de Cristo. Es un corazón que se somete a la palabra de Dios. Pero hago el hincapié que hice el día domingo. No estamos hablando de individuos, no estamos hablando de personas aisladas, estamos hablando de familias enteras. Estamos hablando que el avivamiento para la iglesia empieza cuando un hombre y una mujer se disponen a obedecer la bendita y gloriosa palabra de Dios, y de esta manera su familia completa recibe ese fuego, esa llenura, esa gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha tocado el corazón de la familia, porque Dios está tocando el corazón de la familia, y ese es un fuerte llamado de Dios para la familia en nuestros días. Todos los días, todos los tiempos. Lo vimos el domingo en los evangelios. Pero hablamos también de cómo Dios llama a la familia desde el Antiguo Testamento. Inclusive en la promesa que Dios le da a Adán y a Eva, en esa promesa que se estipuló allí, estaba Dios declarando cómo la venida del Hijo de Dios llegaría por medio de la familia. Y es que esto está inscrito también en las palabras del Antiguo Testamento por boca de un profeta, el profeta Ageo, cuando hablaba acerca de la venida y de la llenura del Espíritu de Dios. Y él decía: y vuestros ancianos, y vuestros niños, y vuestros jóvenes, todos recibirán la llenura del Espíritu de Dios. Es así como ahora esa promesa es patente, es real. Es ahora como podemos ver nosotros esta promesa de Dios cumplida, no en personas individuales, sino en familias completas. Hemos reemplazado la primera prioridad de la vida cristiana. Lo primordial en la vida cristiana es servir, ministrar y hacer discípulos de nuestras propias familias. Y hemos desplazado esto muchas veces por actividades dentro de la iglesia, lo que comúnmente se conoce como activismo religioso. Y andamos más pendientes de qué es lo que hay que hacer en la iglesia a qué es lo que debemos hacer como personas y como familias. Pero la razón principal, como lo dije, es servir y ministrar la palabra de Dios dentro de la congregación. A esto fuimos llamados. No fuimos llamados. Yo sé que estamos por celebrar la cena de parejas. No me malinterprete. Pero no fuimos llamados a hacer cenas de parejas. No fuimos llamados a hacer retiros de jóvenes, no fuimos llamados a hacer retiros familiares. Estas cosas están bien, edifican y ayudan la iglesia, pero no es nuestro fin primordial, es lo que quiero decir. Jesucristo, ascendiendo al reino de los cielos, dijo: por tanto, id a todas las naciones y hagan retiros de jóvenes.
No dijo eso, dijo hagan discípulos, hagan discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Predicando, enseñando la palabra de Dios. Pero los primeros discípulos están en nuestra casa, los primeros discípulos están en nuestro hogar. Es allí donde la llama del Espíritu de Dios, es allí donde el fuego y el poder de la palabra de Dios enciende los corazones y podemos ver por primera vez lo que es, y podemos notar lo que es el avivamiento en nuestras vidas, en nuestras casas. Amados hermanos, hay una estadística. La estadística, y es muy alarmante, es muy preocupante. He dicho muchas estadísticas acá y me gusta siempre estar investigando todo este tipo de temas. Pero la estadística dice que más de la mitad de nuestros jóvenes se retiran de la iglesia. Y no necesitamos una estadística para darnos cuenta de eso, ¿verdad? No necesitamos una tabla matemática, no necesitamos un físico o un matemático mostrándonos fórmulas matemáticas para decirnos que nuestros jóvenes están desertando de la iglesia. La estadística dice que alrededor del 40%, eso es casi la mitad, pero sinceramente eso es simplemente como para darnos una tranquilidad al corazón, para no alarmarnos demasiado. Porque si prestamos bien atención, es más de la mitad de los jóvenes los que se van de la iglesia. Que al llegar a los cursos superiores en el bachillerato, que al llegar a la universidad, que al llegar a sus trabajos, nuestros jóvenes serán bombardeados, nuestros jóvenes serán atacados, su fe será atacada, sus principios morales y espirituales serán atacados por una sociedad cruel, por una sociedad terrible, por una sociedad desalmada. No podemos entregar nuestros hijos en bandeja de plata. No lo podemos hacer. Para poder revertir ese número, por lo menos al interior de nuestras familias, debemos cumplir la palabra de Dios. No andemos buscando fórmulas mágicas, no andemos buscando programas mágicos, no andemos buscando programas que nos hagan el milagro. Usted y yo conocemos y hemos escuchado cómo las iglesias se pervierten en nuestros días y pervierten la palabra y pervierten el evangelio simplemente para tenerlas llenas de personas y llenas de jóvenes. Aquí en Cúcuta se ve ese movimiento, y no solamente aquí en Cúcuta, es en Bogotá, es en Bucaramanga, es en Colombia, es en Estados Unidos, es en Argentina, es en Chile, es en todo lado. Las iglesias pierden su norte y pierden la función de lo que deben hacer. Y perdiendo la iglesia, la familia también se desorienta, la familia también pierde el norte de lo que debe hacer. Lo que Jesucristo le dijo a la iglesia fue muy claro, es muy claro y seguirá siendo claro. Uno de los mejores comunicadores o el mejor comunicador de toda la historia se llama Jesucristo, porque el evangelio que él predicó y que él enseñó todavía sigue vigente y es tan claro como esto: hagan discípulos por donde quiera que vayan, hagan discípulos. Y la única manera de hacer discípulos es sentarnos y estudiar la bendita y la gloriosa palabra del Señor. Pero la iglesia de hoy en día no le gusta leer. Los evangélicos de hoy en día no les gusta estudiar la Biblia. Los cristianos de hoy en día, es más, a los evangélicos, analizaba yo hace poco con el hermano Jonathan Ortiz, que a los evangélicos y a las iglesias evangélicas ya no les gusta que les digan evangélicos. ¿Usted es evangélico? No, yo soy cristiano. Pensando nosotros en nuestra mente que es lo mismo. Ya las iglesias borraron el nombre evangélico de sus letreros y de sus fachadas y colocaron simplemente iglesia cristiana, o mejor aún, algo que llame más las multitudes: iglesia. Iglesia, la bendición de Dios. Ese sí es un título que llama la atención. Pero ¿por qué no
llamarnos iglesia evangélica que estudia la palabra de Dios, por lo menos. Porque nuestra finalidad, ¿cuál es? Los programas, las actividades, el juego. Nuestra finalidad, ¿cuál es? Hacer discípulos en todas las naciones. Y tristemente a muchos misioneros les dijeron: tú vas a ir de misionero, debes dejar tu familia, debes abandonar tu esposa, tus hijos y vete de misionero. Eso le dijeron a muchos misioneros que fueron al África. Es triste eso. ¿Por qué tienen que ir así de esa manera? ¿Por qué? Leí hace algún tiempo atrás. No, discúlpeme, escuché el testimonio de un misionero. Él decía: hay una terrible situación en una de las aldeas a las que vamos a ir, y mi esposa y yo estamos llamados a servir a Dios allá y vamos a ir como misioneros. Creo que les conté la historia. Pero nos preocupa la visión allí porque trabajaremos durante algún tiempo, y cuando nosotros nos vayamos, ¿quién va a aprender el dialecto? ¿Quién va a aprender las costumbres? ¿Quién va a tener la confianza de la aldea allí para seguir predicando el evangelio, para mantener la iglesia dentro del evangelio, dentro de esa aldea, perdón? La respuesta del pastor fue: es muy sencilla. Puedes hacer un equipo, puedes llevarte un equipo y enseñarles durante 20 años para que cuando ustedes partan, ellos sigan la labor. Y ellos preguntaron, el misionero preguntó: ¿pero quién se va a someter a estudiar una aldea durante 20 años? Nuevamente su pastor le dijo: es de la manera más fácil todavía. Enséñales a tus hijos cómo predicar la palabra de Dios dentro de esas aldeas. Bueno, lo que yo quiero decir es que para predicar el evangelio de Dios no tenemos que renunciar ni a nuestros hijos ni a nuestras familias. Traté de explicar ese punto el domingo anterior. Para cumplir el propósito de Dios no necesitamos renunciar a nuestras familias y abandonar nuestros hijos en pos de la causa de Cristo. Eso es antibíblico. Para predicar, para ser discípulos, lo que debemos hacer es enseñar la palabra al interior. ¿De dónde? De nuestros hogares. Principalmente nuestras familias y nuestros hijos. Ellos son nuestros primeros discípulos. Ellos son las primeras personas que nosotros debemos discipular. Ellos son las primeras personas a quienes nosotros debemos enseñarle la gloriosa y bendita palabra del Señor. Si la familia abandona la palabra y abandona el ejercicio de la enseñanza bíblica al interior del hogar, está vendiendo sus hijos o colocándolos en bandeja de plata para que el mundo haga con ellos como quiera. Porque si tú y yo no enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, el mundo sí lo hará. Y lo hace a velocidades vertiginosas, lo hace a velocidades tremendas. Es más, nosotros le damos el recurso a nuestros hijos para que aprendan la doctrina del mundo. ¿Cómo se llama esa herramienta? Celular, tablet y televisor. Y no es que esté en contra de la tecnología, me encanta la tecnología, me gusta estar atento, presto, viendo la tecnología, a mí me gusta el tema. Solo que debemos ordenar las pautas y las prioridades dentro del hogar. El resultado de este abandono de esa tarea es tener hombres y mujeres con buenas intenciones. Ve a la calle, creo que esto también lo dije en alguna enseñanza aquí. Ve a la calle y pregúntales a ellos si se consideran buenas personas o malas personas. El 99.99999% de todos dirán: me considero una buena persona. ¿Verdad? ¿Por qué te consideras una buena persona? Ah, porque pago mi servicio de internet.
Pero lo que necesitamos como iglesia, como familia y como sociedad no son personas bien intencionadas en sus corazones. Lo que necesitamos como iglesia no son programas que nos llenen, que nos motiven, que nos muevan. No necesitamos un pastor y unos líderes que nos motiven a hacer las cosas y que nos hagan porras para hacer las cosas, para venir a la iglesia. Hermano, ánimo a venir a la iglesia. No, lo que necesitamos como iglesia y como familia y como sociedad son hombres y mujeres que sean enseñados en amar a Cristo y su verdad, en amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Quién va a enseñar eso? ¿Una hora de escuela dominical? Es más, ni siquiera es una hora de enseñanza, son 45 minutos aproximados a la semana. Con 45 minutos a la semana nuestros hijos aprenderán a amar a Dios. Bendito sea el Señor y alabado sea su nombre por hombres y mujeres que se esfuerzan en predicar la palabra de Dios en las escuelas dominicales. Pero la tarea está dentro del hogar, a diario hablar de la palabra del Señor. La triste realidad es que nuestras iglesias ya no leen la Biblia, lo he dicho antes. Es que los padres ya no leen la Biblia, es que las madres ya no leen la Biblia. Cuanto menos nuestros hijos leen la Biblia. ¿Cómo van a amar a Dios si no conocen a Dios? ¿Qué les estaremos enseñando? ¿Religiosidad? Ese es el resultado. La familia que abandona, la familia creyente que abandona la lectura y el estudio de la palabra, simplemente está destinada, condenada a caer en religiosidad, a amar a Dios por apariencias. Pero ¿de qué está hablando Pedro aquí en Hechos capítulo 2? ¿De qué está hablando él? De que hayan hombres y mujeres, de que hayan niños apasionados por amar a Cristo, que tengan los principios espirituales muy bien establecidos y muy bien guardados en sus corazones. Óyeme bien, la única manera de hacerlo es enseñando la palabra de Dios al interior de nuestras familias. Pedro lo dijo de la siguiente manera, verso 39, lo leo nuevamente: porque la promesa es para ustedes. ¿Y para quién? Y para sus hijos. El Espíritu de Dios es para ustedes y para sus hijos. Vuelvo a decirlo, el Espíritu de Dios es para ustedes y para sus hijos. Pero no va a ser frotando la lámpara mágica de Aladino. Pídeme 3 deseos y te los concederé. Quiero que mis hijos tengan el Espíritu de Dios. No sucede así. Para que nuestros hijos y nosotros tengamos el avivamiento del que habla aquí Hechos capítulo 2, el avivamiento del Pentecostés, es necesario conocer la Escritura, es necesario orar juntos, es necesario buscar a Dios juntos como familia. Pásate por favor al capítulo 11 de Hechos. Versículo 13 y 14 dice: ¿quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro? ¿A quién le está hablando? A Cornelio. Le está hablando a Cornelio. Haz venir aquí a ese hombre que se llama Pedro. Verso 14: él te hablará palabras por las cuales, ¿qué? Serás salvo. ¿Quiénes? Tú y toda tu casa. La única manera en que tú y toda tu casa no solamente tengan un avivamiento, sino que sean salvos. ¿A ti te preocupa la salvación de tus hijos? A mí sí, de mis hijas y de tus hijos. A mí me preocupa la salvación de nuestros pequeños. ¿De qué manera serán salvos nuestros pequeños? ¿De qué manera? Allá está. Porque Él
te hablará ¿qué? Palabras. En boca del apóstol Pablo, ¿qué tipo de palabras o qué tipo de predicación traerá o generará esa salvación? Dijo Pablo, no una predicación con palabras elocuentes, sino con palabras del poder del Espíritu de Dios. ¿Cuál es esa palabra de poder? Una palabra que nos motive a buscar a Dios. No. La palabra de poder es esta, mis amados hermanos. Esta es la palabra que salvará tu vida, tu esposo, tu cónyuge, tu esposa y a tus hijos. Y no solamente a tus hijos, tienes que hacer una gran tarea, tienes que hacer una tan excelente tarea que no solamente tus hijos sean salvos, sino que tus nietos y los hijos de tus nietos, y generación tras generación, la palabra de Dios quede sembrada en el corazón de nuestros hijos y de nuestros descendientes. Porque de esa manera llegó Cristo a la tierra. De esa manera, generación tras generación, generación tras generación, fue predicada la palabra del Señor. Todos ellos esperaban al Mesías. Pero, ¿cuál es el secreto? Debimos haber titulado esta prédica: el secreto para mantener a tus hijos en Cristo. ¿Cuál es el secreto para que generación tras generación, 14 generaciones, 28 generaciones, todas ellas esperaran al Mesías? ¿Cuál fue el secreto? Que padres a hijos se sentaban y enseñaban la palabra. Deuteronomio capítulo 6. He hablado antes de ese capítulo. Y les enseñarás a tus hijos. Y escribirás en tu mano, en tu frente, en la puerta, en las columnas, en las paredes, por todo lado. Escribirás las palabras de esta ley y se las enseñarás a tus hijos. Y hablarás con tus hijos por los caminos. Hablarás con tus hijos de esta bendita ley. Pero ¿de qué hablan padre e hijos? ¿De qué hablan en el almuerzo? ¿De qué hablan en el desayuno o en la cena? ¿Cuáles son las conversaciones que tenemos como familia? No. Hoy en día no hay conversaciones. No las hay. Yo les conté a ustedes el año pasado la historia de una familia. La mamá en la cocina preparando la cena, llamaba a los hijos por WhatsApp: mi hijo, venga por la comida, enviar. Y los hijos recibían el mensaje: ay, mamá está, cada uno en su cuarto, cada uno con su celular, recibía el mensaje: mamá nos está llamando. Cada uno al televisor, cada uno al celular, el uno en la sala, el otro en la alcoba, el otro se salía para el patio. Hoy en día no hay comunicación en nuestras familias. El domingo hablé de un asunto que es muy alarmante y preguntaba: ¿cuántos de nosotros, padres de familia, estamos enseñados, nos hemos sentado a enseñar, a estudiar acerca de todo el tema de la perversión de género, acerca del aborto? ¿Cuántos conocemos estos temas y podemos enseñárselos a nuestros hijos? ¿Cuántos, amados hermanos? ¿Cuántos hijos llegan al hogar enseñados por sus padres en cómo tener hijos, en cómo resolver conflictos con la pareja, en cómo solucionar conflictos en el hogar? ¿Cuántos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no fuimos enseñados? Y no es para alzar el dedo y criticar, es para tomar acciones inmediatas. Inmediatas. Este tiempo y esta generación no nos está dando tiempo, no nos está dando cabida, no nos está dando espacio de enseñarles las cosas. Él te hablará palabras que te salvarán a ti y a toda tu casa. Porque hay familias que no vienen el martes: es que tengo hijos. ¿Por qué no nos sentamos con nosotros a escuchar la bendita y gloriosa palabra? ¿Por qué no hacemos lo mismo que nuestros padres evangélicos hicieron con nosotros?
A mí mi papá me pellizcaba y me miraba con cara dice popularmente de 38. Mi papá me miraba serio cuando yo no me portaba bien en el culto. Pero ahí me tenía yo que sentar a escucharlo a él predicar. Toda mi niñez y toda mi juventud fue esa, sentado en una iglesia, escuchándolo a él predicar, escuchando las palabras de Cristo, conociendo a Cristo, conociéndolo a él, amando su palabra. Que Cristo esté en nuestros corazones, que Cristo arda en nuestros corazones. Esa materia no se la dan en el colegio. Pasemos por favor al capítulo 16 de Hechos. Una breve ojeada. Esto es simplemente una breve ojeada para que usted se antoje de venir a las conferencias este fin de semana. Hechos capítulo 16 versos 14 y 15. Dice así la palabra: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de toda la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo ¿qué? La predicación que Pablo estaba haciendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vuelvo a preguntar, solamente por ser incisivo, ¿qué predicaba Pablo? ¿Predicaciones motivacionales? ¿Predicaciones que nos hicieran sentir bien? ¿Predicaciones de esas que nos hacen gritar a todos amén, aleluya? No. Verso 15: y cuando fue bautizada, ¿y quiénes? Y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, ¿qué dijo? Entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Nos obligó a quedarnos. Qué hermoso. Yo veo lo que esta mujer entendía en su corazón, o trato de verlo, o más bien quiero pensar que entiendo lo que ella tenía en su mente. Este hombre predica, tiene palabras de salvación. Este hombre predica a Dios. Quiero que Él esté en mi casa y que me enseñe más todavía. ¿Sabes? La iglesia primitiva, aquellas iglesias que se fueron formando por la predicación de la palabra y del evangelio, se formaban en casas como la de Cornelio. Se formaban en casas. De hecho, esta iglesia es testimonio de eso. Esta iglesia se formó porque alguien abrió su casa para predicar la palabra de Dios. San Rafael también es testimonio de eso. Y muchas iglesias, por eso nos llaman iglesias de garaje. ¿Por qué? Porque abrimos nuestros garajes para predicar la palabra del Señor. Pero esta mujer entendía eso, y la iglesia primitiva pasaba y sucedía eso. Ellos abrían las puertas de sus casas para que allí se predicara la palabra del Señor. A muchos inclusive los apedrearon. Hablemos un poquito de sexo, matrimonio y soltería. ¿Cómo son las relaciones sexuales entre papá y mamá? ¿Cómo podemos enseñarle sexualidad a nuestros hijos? ¿O los dejamos que vayan así, cieguitos al matrimonio? No, abordemos estos temas. Abordemos estos temas con nuestros hijos. Como iglesia debemos estar atentos a estos temas. La primera y la segunda carta de los Corintios tratan muy bien estos asuntos. Primera de Corintios capítulo 5, allá se habla de un caso terrible de inmoralidad sexual que estaba dentro de la iglesia. En el nicho de la iglesia había un tremendo problema de inmoralidad sexual. ¿Cuál era el problema? ¿Qué problema sexual había en la iglesia de Corinto? En la iglesia de Corinto, no en los vecinos de Corinto, no, adentro de la iglesia. ¿Cuál era el problema?
que un hombre le quitó la mujer, ¿a quién? A su papá. Y la iglesia permitía esto. Lo permitía. Nosotros como iglesia, ¿qué perspectiva tenemos del sexo en la iglesia, en la casa, en el matrimonio? ¿Qué perspectiva tenemos? La iglesia no hizo nada, la iglesia no opinó nada, la iglesia no objetó nada. ¿Sabes? Hoy en día se nos está mutilando la conciencia, se nos está mutilando el pensamiento y nos da miedo predicar, nos da miedo refutar, inclusive a nuestras sociedades les está dando miedo decirle al otro: estás equivocado, estás mal. Que nosotros no suframos de eso, que cuando veamos el pecado le digamos pecado y a lo bueno le llamemos bueno, pero que no cambiemos los papeles. Una encuesta en Estados Unidos preguntaba a los que compartían el evangelio: ¿compartes el evangelio? Sí, esta encuesta es para ti. Cuando compartes el evangelio, ¿predicas de pecado o no? La gran mayoría respondieron no. Cuando compartes el evangelio, ¿predicas acerca de la ira de Dios y del castigo sobre el pecado? No, mucho menos. Cuando compartes el evangelio, ¿hablas acerca del infierno? Oh no, ¿cómo se te ocurre? No voy a hacer eso. Entonces, ¿de qué hablas? Era la pregunta final. Entonces, ¿de qué hablas? Oh, voy a hablar de las bendiciones de Dios, del amor de Dios, de la paciencia de Dios, del perdón de Dios. Ajá, ¿del perdón de qué? Un muy bajo número, muy bajo número dijo sí a esas respuestas. Entonces la pregunta es: ¿y por qué enseñas? ¿Por qué predicas de eso? La respuesta es: porque es verdad. ¿Cómo compartimos el evangelio? Por eso yo digo, nuestros medios de comunicación nos están enseñando, ojo, atención a esto, nos están enseñando, nos están adiestrando, nos están lavando el cerebro. ¿Para qué? Para no refutar el error de otra persona. Hubo un hombre que se casó con un árbol y nadie le dijo que estaba mal. Otro hombre se casó con una estación de tren y nadie le dijo que estaba mal. Otra persona se casó con un perro y nadie le dijo que estaba mal. Peor aún, un japonés se casó con un holograma. ¿Saben qué es un holograma? Un holograma es una imagen virtual, es como un video. Se casó con un holograma. En en el centro comercial Ventura Plaza tienen un holograma. Hay una hélice que gira allá y se ve un edificio. Es una imagen que se ve en el aire. Eso es un holograma. Alguien se casó con un holograma. ¿Y quién le dijo que estaba mal? Las personas dentro del mormonismo claman a gritos que alguien les predique una verdad. Le dijeron: ¿alguien te predicó de Cristo? Nadie jamás lo hizo. Nunca nadie me predicó la verdad de Cristo. Y cuánto deseé yo que me anunciaran las buenas nuevas de salvación. Nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque nos da miedo confrontar el pecado. A nuestros propios hijos, en nuestra propia casa, nos da miedo confrontar el pecado en casa. No le decimos nada a nuestros hijos cuando pecan. El domingo hablé que nuestros hijos de 12 y 15 años, ¿qué están diciendo? Papá, mamá, esta noche mi novio se queda conmigo en la casa.
Esta noche voy a dormir en casa de mi novia. Y nosotros como padres, mire, callados. Nos da miedo llamar las cosas por su nombre. ¿Por qué? Esta sociedad nos está enseñando. Hablemos un poco de sexo, dije. Ahora hablemos un poco de matrimonio. Dije, el matrimonio es sagrado para Dios. ¿Sabes que el capítulo 7, Pablo se dedica exclusivamente a hablar acerca del matrimonio y de cómo debemos llevar el matrimonio? De cómo debemos servir a Dios. Más allá de que estemos casados o no, lo importante no es casarse. ¿Cuántos matrimonios se han casado por error? ¿Cuántas parejas se casaron por error? No te estoy haciendo entrar a ti en conciencia. No, tú estás bien casado. Pero muchos se casaron por error. Y el resultado de eso fueron o son matrimonios rotos al cabo de... Conocí un matrimonio que a los 6 meses se separó. Al año y medio se separó porque su esposa se enfermó. El caso no es casarse simplemente, el caso es que en el matrimonio debe servir a Cristo. Yo felicito y el domingo expresaba mi alegría por aquellas parejas que sirven a Dios juntos. Hoy los felicito. Felicitaciones por servir a Cristo juntos, porque juntos están enseñando a sus hijos a amar, a servir a Dios y a predicar su palabra, que es mi énfasis esta noche. Los padres, papá y mamá, esposo y esposa, deben enseñar a sus hijos ¿qué? La palabra de Dios y a predicar a Cristo. Esa es la finalidad del matrimonio, no es otra la finalidad del matrimonio. Muchos se casaron simplemente por tener relaciones sexuales. Eso es legalizar la fornicación. Eso es ponerle un papel a la fornicación. La finalidad del matrimonio no es esa, no es tener relaciones sexuales. La finalidad del matrimonio es concebir hijos y que los hijos sirvan a Cristo, que los hijos amen a Dios y que la palabra de Dios sea enseñada generación tras generación. Algún día di un ejemplo aquí, cómo Job escuchó hablar acerca de Dios. ¿Por qué Job tenía amor en su corazón hacia Dios? Si en ese entonces no había imprenta, no habían documentos, no se escribía nada, nadie escribió nada. Seguramente lo único que había era el código Hammurabi. No había más. Pero la forma en que Job escuchó hablar de Dios y sirvió a Dios fue de algo que se llama el legado ancestral. De cómo los padres enseñan a los hijos por la transferencia verbal de las cosas. Adán enseñó a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y generación tras generación fueron hablando acerca de Dios. Así Job escuchó hablar de ellos, porque Job estaba muy lejos. Dice Pablo allí, o bueno, dice el Espíritu de Dios allí en Corintios 7, cada uno tenga su esposo o su esposa, ¿en qué? En santidad. Tenga cada uno su propio marido. Bueno, pero yo estoy hablando de matrimonios y de hijos. Pero Corintios 7 habla también acerca de los solteros. ¿Los solteros por no tener familia no pueden servir a Dios? No, por el contrario. La iglesia, lo dije en Piedecuesta, la iglesia es una familia formada por familias. Y esta gran familia tiene unos miembros que son solteros, a los cuales Dios llamó a ser solteros. O mientras se casa, pertenece a ese rango de la soltería todavía. Mientras se es soltero, ¿no se sirve a Cristo acaso? No, por el contrario, se sirve a Dios en medio de la soltería. Hay otro grupo también allí consignado en el capítulo 7. Y es el grupo de las viudas. Las viudas no sirven a Cristo, por el contrario, deben servir a Dios. Dice Primera de Timoteo que estas mujeres, ¿qué deben hacer? Honrar a Dios en sus propios cuerpos.
y enseñar a las más jóvenes a amar a Dios. ¿Y a quién? A sus propios maridos. Por eso Pablo en Corinto dijo: cada uno tiene su propio don dado por Dios, hablando acerca de los solteros en la iglesia. Esos temas más adelante hablaremos y profundizaremos. Hablemos ahora de los niños en la iglesia, y felicito a los más chicos en nuestra iglesia, empezando por bebés que están por llegar: Caleb, Esteban, Amy, Karen, Orel. Amén, gloria al Señor. Y todos los que tenemos un corazón como niños, Dios los bendiga. Jonathan. Que dice la palabra de Dios, aquellos niños en la iglesia. ¿Qué espera Dios de los niños en la iglesia? Espera que sean obedientes a sus padres. Colosenses capítulo 3 verso 20 dice: hijos, sean obedientes a sus padres cuando les dé la gana. No, dice: sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable a Dios. No cuando se le pegue la voluntad de obedecer, no cuando esté de buenas. Hay aquellos que obedecen solo cuando están de mal genio, o al contrario, hay quienes de mal genio no obedecen. Y peor aún, hay los que nunca obedecen a papá y a mamá, ni de buenas ni en las malas obedecen. ¿Por qué la obediencia tiene que llegar al castigo físico muchas veces? Eso es un error que como padres hemos cometido. Bueno, los hijos están llamados, lo que Dios espera de ustedes, hijos. Escúchenme bien, todos ustedes hijos que aún conviven con sus padres, lo que Dios espera de ustedes es que ustedes sean obedientes a sus padres en todo. Efesios capítulo 6 versículo 1 y 2 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Cómo obedeces a Dios? ¿Cómo obedeces al Señor? Cuando se te da. Ay, perdón, no quise decir eso. Obedecemos a Dios en todo. Pero saben, padres, nosotros enseñamos eso a nuestros hijos. ¿Cómo enseñas, cómo obedeces tú como padre? ¿Cómo obedeces a Dios? Obedezco a Dios cuando se me da la voluntad de hacerlo. Detalle también: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Versículo 2, y es el gran mandamiento, un gran mandamiento también: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué es honrar a padre y madre? Es obedecerlos en todo. Es ayudarles en las cosas de la casa, es ayudarles a lavar la loza, es ayudarles a tender las camas, es ayudarles a barrer y a trapear. Es a que ellos mismos se encarguen de sus mascotas, es a que ellos mismos se encarguen del reguero de sus juguetes, es a que ellos mismos puedan sacar notas sobresalientes en el colegio. Eso es honrar a padre y a madre. Que no sean rebeldes, que no sean desobedientes, que no sean hijos que deshonran a sus padres. A esto estamos llamados como familias. Como familias. Perdónenme si estoy pisando algunos callos. Saben, Dios en la Biblia habla a los hijos, a los niños, de la misma manera que habla a los adultos. Cometemos un error, o por muchos años cometimos un error los que fuimos maestros de escuela dominical. ¿Cuántos fueron maestros de escuela dominical? Déjenme ver sus manos acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cometimos un error, y es que le enseñamos a nuestros hijos solamente historias de la Biblia, los antiguos. Estoy hablando esto para los antiguos. Está bien conocer las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Noé, de Moisés, de todos, está bien. Pero Dios no trata a los niños con historietas. Eso encuentro yo en la Biblia. En la Biblia encuentro que Dios a los niños los trata como adultos. Les enseña las mismas verdades que les enseñan a los pequeños. En la palabra de Dios encuentro esto.
y les llama la atención de la misma manera, de la misma manera. Él llama a personas, hombres, mujeres, adultos, niños, niñas, a que todos vivamos el Evangelio. Cuando la palabra del Señor nos invita a nosotros a amar a nuestros prójimos, para los niños, ¿ese prójimo quién es? ¿El amigo del colegio? No, los papás. ¿Me escuchaste bien? Tu prójimo es tu papá y debes amarlo a él. No se me iba a escapar. Bueno, padres también. ¿Quién es nuestro prójimo? La persona más cercana a nosotros. Decimos que nuestro cónyuge. Sí, amén. Pero también nuestros hijos. A los padres Dios les dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Bueno, es un llamado de Dios a los esposos. Efesios capítulo 5. Hablemos acerca de los esposos. Ay, ay, ay. Dios a los hombres nos llama desde la soltería a servirle a Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá le servimos a Dios en nuestra soltería? Amén, amén, gloria al Señor. Qué bueno, felicitaciones. Pero nos llama desde solteros para que aun cuando estemos casados abandonemos toda responsabilidad ministerial, dejemos a la iglesia botada y nos olvidemos de la iglesia por 3, por 6 meses, por 1 año. O peor aún, se casaron y no los volvimos a ver en la iglesia. No, Dios nos llamó solteros y nos casamos. ¿Para qué? Para ejercer el ministerio también allá. Dice Efesios capítulo 5 verso 25: maridos, amen ¿a qué? A sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Cómo los esposos van a purificar a sus esposas? ¿Bañándolas? No, con la palabra de Dios. ¿Cómo los padres van a lavar a sus hijos? Con la palabra de Dios. Los padres están llamados a enseñar como sacerdotes la palabra de Dios al interior de las casas, de sus hogares, a enseñar a sus hijos por medio de la palabra de Dios. Este mundo enseña que la Biblia y el cristianismo son machistas y que humillan a la mujer. No hay cosa más alejada de la realidad, y este versículo lo comprueba. Ni el evangelio, ni la Biblia, ni el cristianismo son machistas, porque si no, Dios no llamaría al hombre a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, sacrificándose por ella y lavándola por medio de la palabra. Los hombres estamos llamados a amar a nuestras esposas, como dice la Escritura, también con temor y temblor, con reverencia, con respeto. Toda cultura que ha sido impactada con la palabra de Dios, las familias han crecido y han mejorado. Pero lo que Dios quiere acá es que entendamos nosotros que nuestras esposas serán el reflejo de nosotros mismos. Lo son, ¿verdad? Hombres lo saben. Nuestras esposas son el reflejo de nosotros mismos. ¿Cuánto saben ellas de Cristo? ¿Cuánto conocen nuestras esposas de Dios? ¿Cuánto conocen? Es un reflejo de lo que nosotros hacemos en casa. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Cuando una mujer tiene alguna duda acerca de la Biblia, debe correr a los brazos del pastor y preguntarle a él. No, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Vaya con su esposo y que su esposo le enseñe la Biblia. Así que por otro lado, nosotros como hombres somos también siervos y debemos seguir los pasos de Cristo y debemos servir a nuestras esposas para que ellas vean lo que es un evangelio por medio de nosotros. Nuestras esposas deben ver la imagen de Cristo en nosotros. ¿Para qué?
para que se sometan en amor también. Jamás va a pasar si nosotros no damos ese ejemplo de virtud y de enseñanza. Así que estamos llamados a guiar a nuestras esposas para que ellas sean más como Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos más como Cristo. Así que, bueno, es muy difícil que el corazón de una mujer sea guiado por un hombre que primeramente no le ama y no le sirve. Padres, atiendan sus hijos, ayuden en las tareas de la casa, del colegio. Padres, instruyan, tomen tiempo con sus hijos, ayuden a las mujeres a levantar sus hijos. Ustedes son responsables delante de Dios por esto. Y a las esposas, bueno, tengo que decir dos cosas. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo te sujetas al Señor? ¿Cómo te sujetas a tu esposo? Espero que no. No, por el contrario, espero que te sujetes a tu esposo de la misma manera que te sujetas a Cristo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y finalizo diciendo lo que dice Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. La tarea de las mujeres es esta: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, es decir, no chismosas, no esclavas del vino, es decir, no desordenadas también, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué?, blasfemada. Perdónenme por colocar esta dura tarea sobre sus hombros, pero es lo que la mujer está llamada a hacer por parte de Dios y de la Biblia. Enseñen a las otras mujeres a amar a Cristo. Así que, mujeres que ya tienen cierta edad, cierta experiencia, que aman a Dios, amén, tienen una tarea con las mujeres más jóvenes. Enséñenles, tomen tiempo para enseñarles a amar a Dios, a su esposa. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga.